Desde hace algo más de 100 años se ha detectado un trastorno en la personalidad de algunas personas, al que se le ha llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y hoy se sabe que esto puede provocar delincuentes en un futuro, deserción académica y grandes trastornos en la personalidad y en el entorno de quien padece esto. Y se ha descubierto también que la marihuana no provoca ningún bien, todo lo contrario. Provoca severos daños que además son irreversibles y puede provocar un trastorno también de déficit de atención y de hiperactividad. Hemos visto en Ver y Creer la necesidad de presentar hoy este tema para que usted lo conozca, para bien de las personas, para detectar este problema y tratarlo y evitar mucho mal en nuestro mundo. Así que le saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a Ver y Creer. Vamos a comenzar este programa conociendo qué cosa es este trastorno, en qué consiste el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mire usted. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición neurobiológica caracterizada por inatención, impulsividad e hiperactividad, síntomas que afectan la atención y el control a nivel de la actividad y de los impulsos. El problema principal radica en el funcionamiento neuroquímico del cerebro en las áreas que inhiben las respuestas en alguno o varios de los 52 neurotransmisores que no funcionan adecuadamente, entre otros, la dopamina, que impacta a la atención, la noradrenalina, que impacta al movimiento, y la serotonina, que impacta a la impulsividad. La inatención es la dificultad de sostener la concentración y se manifiesta en complicaciones para hacer tareas o trabajos que se interrumpen y no se concretan. El paciente no observa los detalles, no escucha, no se organiza, constantemente pierde sus pertenencias y se olvida de las actividades que debe realizar. La hiperactividad se caracteriza porque el paciente responde a los estímulos del medio ambiente de manera constante, lo que se traduce en un exceso de movimiento inconsciente, sin control y sin finalidad. Sus acciones no necesariamente se dirigen a fines concretos y productivos y por lo regular se realizan en situaciones que no están socialmente permitidas. La impulsividad implica la dificultad de controlarse y se manifiesta en actos imprudentes y ejecutados antes de pensar, en conductas no planeadas y en acciones que una vez comenzadas no logran detenerse. Estos tres síntomas, inatención, hiperactividad e impulsividad, afectan a lo largo de toda la vida de las personas que padecen el trastorno, por lo que el comportamiento y las situaciones en las que se encuentran varían con la edad. Estudios de población sugieren que se produce en alrededor del 5% en niños y casi un 3% en adultos. En México hay 28 millones de niños y niñas menores de 16 años, por lo que se calcula que el trastorno afecta a más de 1,5 millones de niños. El diagnóstico de que es uno de los problemas de salud mental más frecuentes en la población, no es un diagnóstico de moda como suele pensarse, pues se tienen referencias médicas de su existencia desde hace al menos 100 años. Esto para comenzar, como lo decía, desde al menos hace 100 años se conoce de este asunto. Vamos a profundizar en este tema. Para ello recibo con afecto a María Elena Frade Rubio. Ella es la creadora del proyecto DAH o el proyecto DA, que significa déficit de atención e hiperactividad. Bienvenida, María Elena. Ay, gracias por invitarme, de verdad. No, pues gracias por meterte a esto y por darlo a conocer y promoverlo y también por atenderlo. Mil gracias. A ver, yo recuerdo, ¿no? Ya desde hace muchos años que se empezó a mencionar esto y que se resuelve con vamos a darle al niño una pastillita y que se esté quieto. ¿Es así? De hecho, tiene ya más de 100 años. Lo que pasa es que ha cambiado de nombre. Al principio se fijaron mucho en que eran niños hiperkinéticos. Después vieron que había problemas de la atención, pero esto es hasta el siglo XX. De hecho, el TDA surge con la pediatría y no con la psiquiatría. Se traslada a la psiquiatría a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y se descubren que los estimulantes son los que pueden hacer que la atención se fije.
O sea, paradójicamente, dice uno, le están dando alguna droga que lo dope o lo duerma y no. Lo que se le dan son son medicamentos que hace las veces del neurotransmisor que no está bien o que no está funcionando correctamente. Y por eso son los medicamentos. De hecho, hay estudios ya de 60 años del metilfenidato donde se afirma que los niños que tomaron metilfenidato a tiempo y fueron detectados a tiempo fueron los que no cayeron en drogas. Precisamente el déficit de atención, por estar con problemas de esos 3 neurotransmisores que mencionaron, serotonina, dopamina, noradrenalina, los chicos cuando están estudiando se ven en la necesidad de buscar algo que los ayude a estudiar, porque no pueden fijar atención. Ahorita les explico por qué. ¿Y qué hacen? Pues el tabaco es un estimulante que ayuda a fijar la atención. ¿Cuánta gente no estudió con tabaco y con café? Porque fijan la atención. Lo malo es que hacen adicciones. Esto es muy interesante. O sea, uno pensaría, es lo contrario. Sí. No hay que darle ni una pastilla para que se esté quieto. Al contrario, el estimulante provoca que fije su atención. Así es. Es paradójico. Todo el mundo cree que se las dan drogas y no son lo que funciona para que esos niños pongan atención. Cuando yo les digo atención, a veces parece que estoy hablando de la voluntad de las personas y no tiene que ver con eso. Lo que realmente está dañado en el déficit de atención son las facultades ejecutivas, no las intelectuales. Luego dicen, es que son chicos muy inteligentes, que son muy creativos. Bueno, eso ya lo traen por genética o porque cada persona es distinta. Pero lo que traen también genético, porque este es un trastorno que se hereda, y en el 85% de los casos que es muy alto, ¿verdad?, causa que tengan ese problema de atención que es exactamente lo que va a dirigir a la inteligencia para que se lleve a cabo. Si yo soy muy inteligente, genio, y tengo déficit de atención, es como si trajera un Ferrari sin llantas. Sí tengo el megamotor, el carrazo, pero no hay con qué correrlo. Entonces, no puedes fijar tu atención en una actividad. Exacto. Y lo que hace la atención, lo que está a la base de todo esto es, 1, iniciación. Les cuesta mucho trabajo iniciar tareas. 2, planear y organizar. Es decir, voy al paso 1, al paso 2, al paso 3 y llego al 4 como consecuencia. O sea, la mente humana está acostumbrada a llevar a cabo los planes de la inteligencia y la atención organiza y planea. También tienen problemas con la memoria de trabajo, que es la memoria RAM del ser humano. Esta memoria de trabajo, ¿qué hace? Si yo me aprendo las cosas, se va a mi memoria. Pero cuando yo quiero resolver un problema, saco de la memoria información y la echo a andar en una respuesta. Por ejemplo, cuando estudio para un examen es lo que sucede. Me hacen preguntas, yo saco de mi memoria lo que estudié y resuelvo el examen. Si leo un libro, pues me tengo que acordar de lo que dice arriba para entender lo de abajo y toda la consecución del libro. Cuando no hay problemas de memoria de trabajo, no entiendo lo que leo porque no puedo asociar o mi memoria de trabajo no está trabajando para enlazar la consecuencia del capítulo 1, 2, 3 y 4 de un libro. Entonces, ¿qué pasa? Un niño así llega y truena su examen de comprensión. Está sumando, se le olvida que lleva, entonces no pone el número arriba y suma mal. Entonces, en consecuencia, las matemáticas también pueden ir mal. Y entonces los papás o los profesores del niño pueden pensar, ese niño es flojo o ese niño no estudia. Exactamente. Mire, ¿cómo presentar este problema así? De la manera más sencilla, con muñequitos, con gráficos así, lo más fácil. A ver si usted conoce de alguien que sufra por esto. Mire. Así o más fácil. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Cuando una mamá tiene un bebé o un hijo, pues es maravilloso.
un regalo y yo no me doy cuenta que a lo mejor es muy inquieto. O digo, bueno, es como yo cuando era chiquita. O el papá dice, yo así era. Cuando llegan a la escuela, a kinder, empiezan a tener problemas sociales. Empiezan, pues, que muerden o que tienen el impulso de pegar, porque otra de las facultades ejecutivas es la inhibición. No inhiben conductas ni lenguaje, y al pasar a eso tienen un impulso, le pegan al compañero y se meten en problemas. Como comúnmente se dice, no tienen filtros. Exacto, no hay filtro. Exacto. Ajá. Lo que le pasa a la gente cuando bebe, que se le quita el filtro, es lo que les pasa a ellos todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan al salón de clases y la maestra se empieza a quejar. Y uno dice, le tienen mala voluntad a mi hijo, sí es encantador y además es muy inteligente. Todo cierto, pero sí empiezan a tener problemas. Y luego lo malo es que discriminan, etiquetan y no invitan al niño a las fiestas, por ejemplo, porque es tremendo. ¿Qué hacer en esos casos? Se tiene que acudir a doctores. Nosotros formamos doctores porque solamente en todo el país hay 220 pediatropsiquiatras y distribuidos en una forma que muchos en el DF, muchos en Monterrey, muchos en Guadalajara, en Guerrero hay 2. Cuando dices nosotros, ¿te refieres al proyecto DA? Al proyecto DA. Nosotros entrenamos médicos, pediatras y familiares para atender este síndrome, para poderlo detectar. Los casos muy severos que se vayan a psiquiatría. Pero normalmente es uno de los trastornos mentales de más fácil solución. Porque se le da su medicamento, inmediatamente notan la diferencia. O sea, porque el niño empieza a comportarse, a organizar inclusive su juego. En la escuela notan la diferencia inmediatamente. Voy a hacer una pausa, Marilena. Sí, claro. Es breve. Al volver, ¿cuáles son los síntomas de la falta de atención? ¿Cuáles son los síntomas de la hiperactividad y de la impulsividad? Y también hablemos de la marihuana. ¿Es cierto que es curativa? ¿Es cierto que la marihuana se ha descubierto que es un gran bien o al contrario, la marihuana es un detonante de este y de otros trastornos mentales o emocionales? Una pausa, volvemos con esto y con más. Las instituciones de asistencia humanitaria que deseen presentarse en TV pueden contactarnos al correo tv@vericreer.com. Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso.